Bien, buenas tardes a todos. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por vuestra presencia esta tarde en esta cuarta ponencia del mundo clásico, el curso El Mundo Clásico, o el seminario, mejor dicho, El Mundo Clásico en las Ciencias y en las Artes, en su sexta edición. Voy a presentar brevemente a nuestro ponente para pasar a darle la palabra y que nos ilustre con este tema tan sugerente como es la importancia del mundo antiguo en la medicina. Carlos Escobar Sánchez es profesor asociado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, médico especialista otorrinolaringólogo en el Hospital Clínico Universitario de Virgen de la Risaca. Ha publicado artículos y libros sobre su especialidad, destacando ORL sin recurrir a pruebas complementarias. Ha sido también secretario general de la Sociedad de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial de la región de Murcia. Socio fundador y tesorero español de la Asociación Hispano-Alemana de ORL y Cirugía Cérvico-Facial hasta hoy, y actualmente es presidente del Comité de Humanidades de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Colabora también como articulista de la sección de cultura del diario La Verdad de Murcia. Bueno, esto es una síntesis de su currículum, pero bueno, nos va a ilustrar esta tarde con su saber y sobre todo nos va a mostrar el entusiasmo tan contagioso que muestra siempre por el mundo clásico. Muy agradecida por tu aceptación de esta invitación. Te cedo la palabra, Carlos. Muchas gracias, profesora Marino. Pues, bueno, pues para mí es un honor participar en este ciclo sobre un tema que como ella ha dicho, pues siempre me ha atraído y creo que prácticamente a diario lo utilizamos en la práctica clínica. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿cómo nos repercute el mundo clásico como pacientes? Porque, bueno, en esta sala tengo algún colega médico, pero lo que está claro es que todos los que estamos aquí somos pacientes y me he planteado la relación de la medicina en tanto que somos pacientes. Y me he centrado en tres preguntas que podríamos hacernos hoy día. ¿Estoy contento con mi aspecto físico? ¿Tengo un buen médico? ¿Me fascina que me cuenten historias? En la primera pregunta siempre surge el tema de los ideales estéticos de la antigüedad clásica, ¿no? Las expectativas nuestras como personas y qué arquetipos de belleza nos van a guiar y los cánones de proporción. Inicialmente, sobre todo, era la proporción lo importante, luego también lo fue la simetría, ¿verdad? Y finalmente el movimiento, porque era lo que daba vitalidad, esa triple combinación de proporción, simetría y vitalidad era lo que constituía el concepto de belleza. Y en el tema de la belleza femenina, pues podríamos distinguir, ¿no?, tres aspectos, ¿no? El primero sería la elegancia natural que tiene toda persona, es decir, la belleza idealizada. La segunda sería la belleza seductora, erótica, lo que es el glamour de una persona. Y luego una belleza subversiva que sería pues la belleza que se sale fuera del canon normal, ¿no? Aquí pues hoy tenemos todos los conceptos, ¿no?, que tenemos de personas que, pues, lo que se llama el género fluido, pero a mí siempre me gusta poner como ejemplo Frida Kahlo, ¿no? Una persona que saltó, ¿no?, de lo que es la estética normal y rompió moldes. En este aspecto digamos, arquetipos de belleza, me van a permitir que les cuente una breve historia sobre una persona que no tenía nombre, una persona desconocida, y que encontraron en el río Sena, encontraron el cadáver de una chica de unos 15 años, sin ningún signo de violencia, ¿no? Parecía que se había tirado al río y que se había ahogado. Y esta chica
pues tenía una expresión de felicidad cuando se tiró al agua que supuso un auténtico shock en el París del siglo XIX, en ese momento. De hecho, en esa época se ponía cerca del río ahí una morgue donde la gente iba incluso paseando con su hijo bueno, pues si había un cadáver que nadie sabía quién era, pues si lo reconocías, pues decía, pues este señor es esta o esta chica es esto y tal. Esta persona estuvo ahí en la morgue un tiempo, todo el mundo iba a mirarla porque la verdad es que la expresión atraía a todos. E incluso, pues, hubo un maestro moldeador que hizo una máscara de esta chica e incluso se hicieron grabados, ¿eh? De forma que, bueno, que se quedó ese grabado digamos, imagen sobre la que se empezó a circular historias románticas, se llegaron a llevar a los lugares, digamos, talleres de la época, pintores la tenían como modelo. Incluso hay gente que guardó ese grabado en casa para tenerlo como recuerdo. Y bueno, incluso la chica puso pues un motivo de inspiración, se le decía como si fuera una nueva Gioconda, ¿no? Motivación para escritores como Rilke o como Nabokov, e incluso se llegó a pensar como ideal erótico, ¿no? Precisamente fue el cinematógrafo de masas, cuando Greta Garbo, la imagen de Greta Garbo, fue la que sustituyó a esta persona como un arquetipo de belleza. Para que vean que eso pues, ha ido circulando a lo largo de la historia. Y, y bueno, hoy día para nosotros esta dimensión de los conceptos, como es lo que era el arete, el canon y el kalos, pues sí, seguimos teniéndolo hoy día, porque la excelencia o perfección disciplinada seguimos teniéndola como arquetipo de, de belleza, ¿no? Luego, el canon es lo que utilizamos los cirujanos. Yo no hago mucha cirugía plástica porque yo soy otorrino, me dedico a la nariz y el oído, pero aquí en la sala tenemos un eminente cirujano plástico de la región y cuando él hace una planificación quirúrgica, pues digamos que tiene que tener un canon, ¿no? Medible con las proporciones ideales para planificar. Y luego el resultado quirúrgico es lo que, bueno, pues ya la sociedad va a percibir eh, como más o menos bello una persona, ¿no? ¿Qué dimensiones de la belleza nos han llegado de la época clásica hoy día? Pues podemos distinguir tres aspectos fundamentales. Primero son los aspectos biológicos y universales. Curiosamente, estos aspectos somos capaces de categorizar de manera automática. No necesitamos que casi nadie nos lo enseñe, como es la simetría facial, cómo tenemos la piel de homogénea, la distinción entre el dimorfismo sexual, hombres-mujeres, y por supuesto la apariencia juvenil, ¿no? El intentar siempre aparentar que uno es más joven de lo que es. Por supuesto, dependiendo de la zona del planeta, vamos a tener distintos modelos de estética, porque, por ejemplo, la estética facial de una persona en Sudamérica puede ser de una persona más morena, con labios gruesos, ¿verdad? Cuando en Asia, por ejemplo, pues la tez suele ser más blanquecina y los labios pues más finitos. Igual pasa con la edad, ¿no? Quizás en las zonas de Oriente Medio o Asia, la edad es son el arquetipo más mujeres más jóvenes que aquí en Europa, donde nuestro ideal de belleza está en una mujer un poquito más madura. Y luego, pues ya saben ustedes la importancia que está teniendo las redes sociales con la exposición que tenemos continuamente y cómo los medios de comunicación pues también están influyendo en estas dimensiones de la belleza. Pero eso, claro, eso plantea problemas. ¿Por qué? Porque la forma humana, claro, cada canon o cada artista va a decir qué proporciones o tamaño le parece el más adecuado. Y entonces, claro, si ahí hacemos un modelo homogéneo, pues ya tenemos gente que se nos queda fuera, ¿no? Ya no solo las personas de otras razas, sino lo que son las expectativas realistas. Y eso lo sabemos muy bien los médicos cuando un paciente viene a la consulta buscando una nariz o un
un aspecto de la cara no le, primero, no le va con su, digamos, armonía facial, y luego, pues que no es posible, ¿no? No se puede tener, pues, todo lo que uno anhela, ¿no? En este aspecto. De hecho, la frase famosa esta de que la belleza no se puede atrapar, pues continuamente creo que ocurre en una consulta donde los pacientes buscan un cambio de. La segunda pregunta es si me gusta el médico que me atiende, ¿no? Y aquí entramos ya en la relación médico-paciente, ¿no? El legado de Hipócrates. Y claro, se nos plantean preguntas. ¿Por qué elegimos un médico? ¿Cómo nos sentimos en la consulta con nuestro médico? O cuando nos lleva a quirófano, ¿verdad? ¿Qué sensaciones tenemos un poco antes de que nos duerman? Y muchas veces también nos planteamos la pregunta si el médico que nos está atendiendo tiene conocimientos suficientes y se va a preocupar por mi problema, ¿no? La evolución de la medicina prácticamente ha recorrido muchas etapas, pero yo aquí las he simplificado. En una primera fase, en el mundo clásico, donde todo giraba en torno al mito y a la magia. Luego fue cuando surgió la idea de la observación clínica como un pilar fundamental para atender a los pacientes, y luego pues intentar interpretar las leyes de la naturaleza y entender al ser humano sometido a estas leyes, ¿no? Antes de Hipócrates teníamos una medicina teocrática, era, bueno, pues todo sobrenatural. Cuando te ponían malo podía considerarse un castigo divino, y en este sentido, pues la palabra dolor deriva, dolor y castigo, pues hacen ahí una secuencia donde pues tenemos a Apolo, que es el padre de la medicina, donde todo giraba en torno a los ritos de purificación, sacrificio, himnos, etcétera. Luego tuvimos a su hijo Esculapio, que es el dios de la medicina, y ya empezó a hablar de procedimientos médicos concretos y prácticos. Ese salto tiene una explicación curiosa, y es que Apolo fue engañado por su esposa, y él, como venganza, pues pidió a Hermes que la quemara, ¿no? Y entonces, mientras estaba ardiendo, ella estaba embarazada de Esculapio, pero se arrepiente al final, y digamos, como en el primer acto de cesárea, conocido, quizá el primero conocido en la historia de la medicina, sacaron al niño, y como él no podía, Apolo no podía hacerse cargo de él, pues lo llevó al centauro Quirón, del que hablaré ahora, y el centauro Quirón fue el que educó a Esculapio. Él fue el primer profesor de medicina, este centauro, y quizás por eso, con los conocimientos adquiridos en esa infancia, adolescencia, fue cuando Esculapio cambió el paradigma a otro, como vamos a ver, a otro concepto de medicina. Y en este sentido, el distinto enfoque curativo entre Apolo y la perspectiva asclepiana, en 4 aspectos se ven claramente. Primero, Apolo pensaba que la enfermedad y el mal era un desorden cósmico, ¿no? Como hemos dicho. Y ya Asclepio habla de problemas del cuerpo, o sea, la enfermedad es un problema dentro del cuerpo. Luego estaban qué método de tratamiento íbamos a utilizar, y las oraciones, sacrificios y himnos que hablábamos de Apolo, pues pasa a procedimientos médicos concretos, ¿no? Que aprende él de Centauro Quirón. La relación con los seres humanos, lógicamente, si estamos en una medicina teocrática, está a la instancia divina, pero el médico que está a pie de cama, pues siente el interés por el bienestar de su paciente, ¿no? Y el origen del conocimiento deja de ser un don divino a ser una educación como la que dio el centauro Quirón. Centauro Quirón traslada la sabiduría y la bondad o sea, representa la sabiduría y la bondad tanto en el campo de la medicina, de la música y como de la magia. Y él es el que se considera el primer maestro de la medicina. ¿Por qué? Porque él era un experto tanto en el uso de drogas o sustancias, fármacos, como en la habilidad manual. De hecho, de la palabra quirón deriva keir, que significa manos, y
adquiere el concepto importante en medicina de que no solo hay que saber, sino que hay que saber hacer, ¿vale? Él fue profesor de Asclepio, de Hércules, de Aquiles y de Jasón, y curiosamente se le llama, aparte del centauro sabio, es conocido también como el sanador herido. ¿Por qué? Porque él al final de su vida o sea, accidentalmente fue herido por Hércules con una flecha y la herida que le ocasionó Hércules, pues le produjo tanto dolor que no lo pudo soportar. Él era inmortal y pidió a Zeus morir porque los dioses no podían tratar su dolor. Y de hecho, bueno, pues también se considera quizás el primer, digamos, caso de eutanasia en el mundo clásico. Y bueno, Zeus le concedió ese deseo y lo transformó en una constelación, que es Sagitario, la constelación Sagitario, e incluso la Universidad de Tesalia, que es donde él se formó y formó a tantas personas, pues tiene, como ven ustedes, el símbolo del centauro Quirón en su logo. Luego llega Hipócrates de Cos, que ya él intenta, a la pregunta de ¿qué me pasa, doctor? Él ya dice, la enfermedad tiene una causa natural y hay que buscarla. El cuerpo humano no está en manos de los dioses, sino que tiene sus reglas incluso para enfermar. Y lo que hace sobre todo Hipócrates es el que crea los cimientos de la medicina moderna. La terminología médica, van a ver ustedes como prácticamente el 90% de los términos derivan del mundo clásico. Es muy importante este enfoque holístico donde el paciente pasa a ser no solo un cuerpo, sino una mente, el aspecto psicosomático, donde ya entran los aspectos éticos y humanísticos. Ya observamos al paciente, razonamos clínicamente de qué es lo que le pasa, buscamos la causa natural de la enfermedad y, sobre todo, entendemos la enfermedad como un desequilibrio en la armonía dinámica entre el ambiente interno y externo. Lógicamente, pues se fundamentan los principios éticos del juramento hipocrático y la educación en salud. Y finalmente, en la época de Platón y Galeno, es cuando se entiende la salud como, digamos, seguir las leyes de la naturaleza. De hecho, cuando la ley natural se interrumpe, es cuando aparece la enfermedad. Y aquí es donde el concepto de la medicina pues ya cambia radicalmente hasta nuestros días. ¿Qué importancia tiene la humanidad en medicina? Pues la importancia que tiene la humanidad en medicina es que nos permite, sobre todo a los médicos, desarrollar habilidades clínicas, profesionales y personales para tratar a los pacientes de una manera, digamos, más completa y de más calidad. ¿Y en qué aspectos podemos mejorar el médico, ¿no? Los principios humanísticos? Pues sobre todo en la empatía con nuestros pacientes, en la capacidad de reflexionar, de pensar sobre lo que le pasa a los pacientes, tolerar la ambigüedad. Yo siempre digo que contemplar, por ejemplo, un cuadro como el que tiene usted aquí en esta sala, nos permite ver aspectos esenciales analizando elementos, colores, formas, que las podemos trasladar luego a una radiografía o un escáner. Nosotros cuando miramos un escáner o una resonancia magnética, cambia la cosa si eres una persona observadora y has estado entrenado, has ido a museos, que si no lo has hecho. Eso es una cosa importante. Y luego el pensamiento crítico, ¿no? El no conformarte con lo que te han dicho, ¿eh? Igual que dejamos de tomarnos la leche en un biberón y pasamos a beber en un vaso, pues también hay que saber cambiar la forma de razonar y sobre todo de una manera fundamental. En la relación médico-paciente está el concepto de Carlo Rovelli de que el conocimiento es una isla, ¿verdad? Y esa isla, la incertidumbre sería el borde, la orilla de la isla, de forma que cuanto más grande es la isla, más incertidumbre tenemos. Esto pasa en medicina porque
cuando atendemos pacientes tenemos que tomar decisiones en una situación compleja, donde tenemos un tiempo limitado, tenemos un caso de más o menos dificultad y siempre hay incertidumbre en todo lo que hacemos. ¿Y qué médicos vamos a encontrar que aplican más los principios clásicos? Bueno, pues igual me salta alguno, no, pero sobre todo los médicos holísticos, los que ven a personas en su conjunto. Y aquí destacaría el médico que tenemos en el centro de salud, el médico de atención primaria, los internistas y los geriátricas. Los geriatras. ¿Por qué? Porque ven al paciente, como he dicho, en su totalidad, tanto como un cuerpo como una mente. Y un paso más todavía serían los médicos de cuidados paliativos, los cuales siento profunda admiración por ellos, porque me han demostrado muchas veces a lo largo de mi profesión que todos los conceptos que intentamos nosotros más o menos llevar, como es la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia, ellos continuamente, segundo a segundo, lo están aplicando en su práctica diaria, ¿no? Y ya finalmente tendríamos los psiquiatras como personas que conectan el cerebro con el cuerpo humano y por tanto también ese concepto que hemos dicho holístico lo cuidan como auténticos médicos humanistas. Quiero aquí recordar y aprovechar que tenemos en la sala personas que participaron en un acto muy especial en el 50 aniversario del Hospital Arrisaka, donde hablábamos de la importancia que tiene la Ilíada y la Odisea en la formación de los médicos jóvenes de nuestro hospital. Y en este sentido, pues incluso antes de que se escribieran los textos, estos se transmitían oralmente y se transmitían de manera que, si no me equivoco, cada verso tenía un comienzo para poder recordarlo y poder transmitirlo de una manera. Y esto es muy parecido a lo que hacemos nosotros en las sesiones clínicas. Esto es una sesión clínica, como estamos aquí, y si alguien tiene que presentar el caso de la noche que tuvo que atender, casi siempre utilizamos las mismas palabras. Paciente de 22 años, sin alergias conocidas, que ha sido operado tal, en la clínica, luego hablamos de la exploración, luego del diagnóstico, de forma que esas muletillas nos permiten que no se nos olvide ningún aspecto, ¿no? Y en esa sesión hablamos de lo importante que es la Ilíada, porque nos transmite las pasiones humanas. Es un compendio de pasiones humanas donde continuamente se hace referencia al sentido trágico de la condición humana y del paciente como una persona que sufre. Entonces, más que un tratado de heridas, que también lo es, porque ahí se describen un montón de heridas, sobre todo para la gente joven, aprenden a sentir o a entender por qué un paciente puede tener más miedo que otro, por qué un paciente se comporta de una manera distinta a otro, por qué el instinto materno hay que manejarlo, porque cuando estás informando de una enfermedad de un hijo a una madre tienes que cuidar aspectos, y así muchísimas distintas pasiones y emociones que nos ofrece Homero. Y en cuanto a la Odisea, pues también muy importante en la formación. ¿Por qué? Porque esto que parece un cuento popular donde hay ogros, hay sirenas y bueno, y el cíclope y tal, y realmente es un texto donde hay una serie de elementos muy, muy importantes. Uno de ellos es la metis, la astucia de Ulises, ¿no? Una persona que es astuto no con fines de hacerse millonario, ni poderoso, ni inmortal, sino para volver a su tierra, ¿no? Ese es su objetivo. Y pone en marcha esa capacidad que tiene de intuir y de observar para salir adelante. Luego, continuamente se hace referencia a las saladas palabras. ¿Qué son las saladas palabras? Son palabras que tienen significado, que tienen utilidad para el que las recibes y que normalmente te las dice una persona con fines de hacerte mejor y de ayudarte, ¿no? Y aquí hay una figura también muy importante que es la de mentor, que es la persona que se encarga de la educación de Telémaco cuando Ulises se va a la guerra de Troya, donde de mentor deriva la palabra mentor e incluso tutor, es decir, la persona que ahora mismo en un hospital se dedica a la vigilancia, al seguimiento
de cómo una persona se está formando adecuadamente en todos los aspectos, ¿no? O en cualquier especialidad. Bueno, ¿y tiene sentido hoy hablar de mitos clásicos hoy día, ¿no? En el siglo XXI? Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ayuda, a los médicos, a entender la expectativa de nuestros pacientes, incluso nuestras expectativas, ¿eh? Eh, Hoy hablaba yo con una paciente de lo que supone para un otorrino operar una amigdalectomía con el riesgo de sangrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un día operas a un paciente, igual tienes que reintervenirlo porque ha sangrado, pero al día siguiente ya tienes otro paciente que tienes que plantearte si tiene indicación, ¿eh? Entonces, digamos, sobreponerse a esa situación. Luego, lo que es lo que se nos impide a nosotros de la integridad como médicos, la capacidad de sacrificio y los aspectos de vivir la medicina no solo con pasión, sino con compasión, ¿no? Y luego entender que hay un montón de preguntas sin respuestas, tanto para los pacientes como para los médicos. Y eso, pues, hoy día es algo que ocurre continuamente y como médicos tenemos que mitigar o tenemos que evitar es lo que genera esas preguntas que no podemos responder. ¿Cómo se transmiten los mitos? Pues los mitos se transmiten a través de la sociedad, siempre en un colectivo y utilizando mucho los mecanismos del subconsciente, ¿no? Porque son los impulsos internos lo que nos impactan de esos mitos, lo que hace que perduren en el tiempo. De hecho, el simbolismo que tienen los mitos, si me lo permiten, ya no hablo como médico, sino como personas, tenemos que aprender a descifrar ese simbolismo, ¿no? Para llegar a entender por qué pasa esto. Y aquí, bueno, mitos hay muchos. Hay personas aquí en esta sala que saben mucho más que yo de esto, pero aquí he traído tres ejemplos que podríamos relacionarlo con el campo de la medicina, como es el mito de Melampo y las hijas de Preto. Melampo es un médico que debe, o sea, una persona que debe curar las hijas de Preto y Preto, o sea, Melampo le pone unas condiciones económicas que Preto inicialmente no acepta, ¿no? Y ahí se genera el conflicto del médico, ¿no? De si tienes que prestar atención o intentar curar a una persona, ¿no? La relación médico-paciente. Luego está el de la caja de Pandora, que es el mito que todos conocen ustedes de Epimeteo, el hermano de Prometeo, que los reyes le mandan a Pandora y el hermano le advierte y dice, cuidado, no aceptes a Pandora, que tal cual, ¿no? Sería como las advertencias que nos hacen con los comportamientos no saludables, ¿no? No fumen, no bebas, descansa, tal, y no haces caso. Y al final, pues, cuando abre la caja de Pandora ya no puedes volver a meter los males otra vez, ¿eh? No hay examen de septiembre, como yo digo, ¿no? Y luego también está el mito de la prolongación, el concepto de prolongar la vida de manera innecesaria. Pues esto es un tema que a diario, ya hablábamos antes de los colegas que se dedican a cuidados paliativos, cuando hay personas con demencia que ya no desean alimentarse, pues muchas veces la familia, bueno, no puedo dejar que se me muera de hambre mi padre, pónganle algo, una sonda, pónganle tal, y intentar prolongar de una manera innecesaria la vida. Entramos en un campo conflictivo, ¿no? Pero aquí nos recuerda el mito de Eos y Titono, que ella pide que le den la inmortalidad, pero no la eterna juventud, ¿no? Y entonces va viviendo, pero se va haciendo viejo, y entonces no consigue lo que pretendía, ¿no? Luego, los mitos también tienen su aspecto negativo y tal. ¿Por qué? Porque tenemos la estigmatización y el aislamiento de algunos pacientes. Por ejemplo, cuando un paciente era epiléptico, antes pensábamos que estaba poseído por el demonio. No digo nada de la porfiria, que es una enfermedad típica de la zona de aquí de Murcia, del Valle de Ricote, de Abarán, donde los pacientes estos se ponían amarillos, tenían fotosensibilidad y eran equiparados a los vampiros, ¿no? Porque tenían que hacer vida nocturna. Y no digo nada de la pelagra, que ahí tienen una imagen, el paciente con la lengua roja, la cara roja, el insomnio, el picor que tenía por la rabia, estaban por la noche por ahí. Esto lo equiparaban a los hombres lobo, ¿no? Y esto hoy día pues se ha visto que no, que son enfermedades que incluso de ellas muchas son fácilmente tratables, ¿no? Porque la pelagra es un déficit vitamínico. Pero bueno, lo bonito de los mitos, como hemos dicho, es que en cada palabra hay una historia. Y de hecho,
podemos considerar el cuerpo humano como un mapa de cuentos, ¿no? De la antigua Grecia. Y, por ejemplo, tenemos el Iris, ¿no? La diosa Iris. Otro ejemplo es el Atlas, ¿eh? Que se puede considerar la metáfora perfecta, ¿no? Porque saben ustedes que el Atlas es la vértebra de toda la columna vertebral, la que tenemos la más alta y la que sujeta la cabeza, ¿no? Y recuerda al titán Asla cómo sujeta en esa zona pues en los cielos y el mundo, ¿no? Y, esa idea de que nuestra última vértebra se llame así, pues es muy poética, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el talón de Aquiles. Saben ustedes que Aquiles, su madre, para protegerlo, sabiendo que iba a ir a una guerra donde, pues, bueno, sabía que iba a morir, pues lo sumergió en el río Estigia y lo cogió del talón, de forma que esa zona del talón quedó vulnerable para, digamos, perder la vida por ahí, porque él estaba protegido en todos los sentidos. Y hoy día, pues, eso nos recuerda que todos tenemos un punto débil. De hecho, el talón de Aquiles es un punto débil. Yo que hago deporte, pues, tengo amigos que cada año se lesionan del talón de Aquiles, ¿no? Espero yo no caer en eso, pero bueno, hay que tener asumido que somos vulnerables a pesar de que nos sintamos en un momento dado muy, si no poderosos, pues muy, con mucha confianza, y que dentro de esa apariencia exitosa que pueden tener muchas personas está la dualidad de la falta de confianza. ¿Cuántos grandes tenores, por ejemplo, hemos pensado que son auténticos, no sé, genios de la expresión artística, y luego en el camerino a lo mejor necesitan tomarse una copa de vino para el miedo escénico, ¿no? O sea que dentro de esto. Y luego están los conceptos que ya hablábamos antes de pasiones humanas, como es el dolor de una madre que tiene que sobrevivir a un hijo, y esto lo sabía Tetis, la madre de Aquiles, que iba a sobrevivir a su hijo, ¿no? Y eso pues es terrible. Otra historia muy bonita y relacionada con el mito es la historia de Aracne, el mito de Aracne. ¿Por qué? Porque Aracne, que fue una, digamos, mujer joven, hábilmente tejedora, eh, osó retar a toda una diosa como Atenea en un concurso de quién podía tejer mejor. Como la diosa la venció, pues fue castigada, esto lo estoy haciendo de forma resumida, al convertirse en una araña y ya pues estar colgada continuamente de un techo para toda la vida, ¿no? Bueno, pues Blasius en el año, en el siglo XVII, cuando describió la capa intermedia que recubre nuestro cerebro, le puso el nombre de aracnoides porque recordaba esa tela de araña, ¿no? Siguiendo el mito que nos recuerda que el talento está muy bien, pero que hay que cuidar la soberbia, porque si el talento lo combinas con soberbia, pues te puede generar problemas como le ocurrió a Aracne. Y luego está el mito como eco de conocimiento. El caso de Prometeo, saben ustedes, fue castigado por llevarle el fuego a los humanos y fue atado a una roca y de esa manera un águila venía y le iba picoteando, comiendo el hígado durante el día, hígado que luego se regeneraba por la noche. El hecho de que Zeus lo castigara y comiera el hígado, pues era una especie de tormento físico. ¿Por qué? Porque en esa época se pensaba que el hígado era donde residía digamos, la inteligencia, ¿no? Y el alma de las personas. Entonces, claro, eso que venga a comerte el hígado, pues eso era un tormento terrible. Pero lo bonito de este mito, en el sentido de transmitir conocimiento, es que el ritmo con el que se regeneraba ese hígado por las noches es muy, muy parecido a lo que ocurre en la regeneración hepática de hoy día. O sea, da la sensación como que los griegos en esa época ya intuían hasta el ritmo de regeneración del hígado, ¿no? Aunque eso, claro, es discutible, pero... Y luego, un personaje que tuvo una baja de larga duración, que sabe usted que está de moda, esto de, ¿no? Los pacientes que están que siempre baja, pues Filoctetes fue un guerrero que iba a la batalla, a la guerra de Troya,
con Ulises, etcétera y tal, y en la isla de Lemnos, pues le picó una serpiente y le produjo una herida que no solo le dolía mucho, sino que además le produjo mucha fetidez, o sea, era insoportable el olor de salir y tal. De hecho, que sus propios compañeros dijeron, mira, vamos a dejarlo esto aquí solo, que se cure como pueda, le dejamos que se ponga sus hierbas y sus cosas para que, pero así no, este no puede venir con nosotros porque ni está para combatir y esto es muy desagradable. Total, que este hombre, aparte del dolor físico que recibió, el ser abandonado por sus compañeros le generó pues, un sentimiento de, pues, me han traicionado, me han dejado solo, ¿eh? Mi vida, pues no sé qué va a pasar, si me voy a morir, no me voy a morir, tal. Entonces, claro, este hombre era un arquero excelente y para ganar la batalla de Troya necesitaban de su servicio. Entonces, Ulises dijo, mira, por lo menos vamos a quitarle el arco, ya que no está, vamos a ir para allá y cogió al hijo de Aquiles, a Neoptólemo, se pronuncia así, ¿no? Neoptólemo, y le dijo, mira, vamos para allá y con mi astucia y tu habilidad vamos a quitarle el arco y lo dejamos allí y nos traemos el arco. La cuestión fue que cuando Neoptólemo entabló conversación con Filoctetes, pues se dio cuenta de que no le podía quitar el arco, no podía cumplir lo que le habían pedido, porque sintió compasión por él y dijo, a este tengo que ayudarle, que le surgió el impulso de curar, ¿no? La compasión. Y entonces dijo, bueno, pues convenció a Ulises de decir, mira, vamos a llevarlo, tenemos buenos médicos ahí en nuestro destacamento y lo intentaremos curar. Y aquí siempre se hace una comparación con lo que es la lealtad al sistema de salud que tenemos, ¿no? Nosotros nos dicen, tenéis que ver pacientes en tantos minutos, tienes que operar a 4 cada mañana, etcétera, tal, ¿no? Y sistemas muy rígidos que a veces no son acordes con la moral nuestra de cómo debemos de atender a estos pacientes, ¿no? Cuando te dicen, consigue el resultado no importa cómo, ¿no? O sea, pues aquí este triángulo entre Ulises, Filoctetes y Neoptólemo nos recuerda eso, las decisiones en la cultura del desapego de la que los médicos tenemos que revelarnos muchas veces. Y ya para terminar, pues nos vamos a otro aspecto de la medicina que tiene relación con estas preguntas, ¿no? Como te dice el paciente, oiga, doctor, es que no hay otra cosa, me tengo que operar, ¿eh? ¿Me tienen que dormir del todo o no me van a dormir del todo, ¿no? Y te dicen, no, es que es la primera vez que entro a un quirófano, ¿no? ¿Y quién es el anestesista, no? Preguntas que cualquier persona que va a operarse serían muy lógicas, ¿no? Y aquí tenemos a la familia divina, donde tenemos a Nix, que es la reina de la noche, y toda su descendencia. Los hermanos gemelos, que son Himnos, el sueño, y Tannatos, la muerte. Y luego está pongo interrogante porque se discute si Eris, la diosa de la discordia, era hija de Nix. Pero bueno, nosotros lo hemos dado aquí porque queremos formar una familia y los hijos de Eris, que son Algos, el dolor, y Lete, el olvido. Y claro, estos realmente son los elementos de hoy día de la anestesia general. O sea, ahí cuando dormimos una persona, le generamos un sueño, le ponemos analgesia para que no le duela y digamos que, claro, en la fase esa del sueño está el olvido. Y hay que llevar cuidado porque si nos pasamos con la anestesia puede aparecer por ahí tannatos, ¿verdad? Entonces, en este contexto de las anestesias y tal, hay un síndrome de el Penor que se llama la borrachera del sueño. El Penor era uno de los hombres de Ulises y cuando está en el palacio de Circe, después de una borrachera se queda dormido y cuando lo despiertan al día siguiente diciendo, venga, que nos vamos, que ya tal. El hombre pues estaba totalmente groggy y desorientado y bueno, se cayó por el balcón y se mató, ¿no? Entonces, aquí pues hay una serie hoy día de pacientes que tienen parasomnias, como esta noticia que ven ustedes de que en plena noche el señor de Chanel se cayó del tren en marcha, etcétera. Son esos despertares bruscos que pueden tener personas y cuando estás desconectado pues puedes tener un comportamiento peligroso. Y si nos vamos a Himnos, al dios del sueño, ahí tenemos sus 3 hijos, que son Morfeo,
Fobetor y Fantaso. Morfeo es el que hace que los sueños se nos presenten como formas humanas, con los caracteres humanos y tal, ¿no? El que nos hace soñar habitualmente. Luego, cuando tenemos pesadillas o hay animales en el sueño y tal, ahí ya influye Fobetor. Y Fantaso, pues ya cuando tenemos los objetos fantásticos y la forma inanimada, ¿no? Es como personas, animales y cosas, ¿no? Y, y en la Ilíada y la Odisea hay relatos que son muy, muy bonitos. Hay muchos, pero aquí he puesto algunos que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando Himnos ayuda a Hera para que se quede Zeus dormido y poder ayudar ya a los griegos, ¿no? O cuando, este me encanta, ¿no? Porque Hermes cuando ayuda a Príamo a adormecer a los guardianes del campamento donde están los griegos porque Aquiles acaba de matar y humillar el cadáver de su hijo y Príamo le pide, ¿no? Le pide como de rodillas y con lágrimas en los ojos le pide que le devuelva el cadáver, ¿no? Y para ello pues necesita poder entrar en el campamento y poder acceder a la tienda de Aquiles. Luego, bueno, cómo Atenea ayuda a Penélope a que pueda aliviar la añoranza por Ulises, ¿no? Mediante el sueño, y cómo Ulises llega a Ítaca, ¿no? Transportados por los feacios en un sueño, ¿no? Que también la brisa somnífera en su último momento ya cuando llega a su tierra. Hemos hablado de Lete, ¿no? Lete, que es la diosa del letargo, asociada al letargo, es la diosa de tantos pacientes que tenemos en los hospitales que están en un estado de conciencia, ¿verdad? Eh, muy, muy bajo, con inmovilidad, encamados, etc. En ese sentido, Lete era el nombre de un río también que separaba el inframundo de Hades con el mundo real, y este es el río del olvido. La diosa Lete es la diosa del olvido, aunque derive de ella la palabra letargo. Y este río del olvido era muy interesante porque ahí las personas se sumergían, olvidaban su vida terrenal para ir ya al reino de Hades. Y, y cuando a un paciente se le anestesia y dice, no mire la luz del túnel, ¿por qué se dice esto? ¿No? Porque claro, en ese equilibrio entre sueño, dolor y digamos lo que es la anestesia, está en el otro extremo tan natos. ¿Eh? Y ahí hay un punto de equilibrio donde siempre el ser humano se ha movido para tratar de aliviar el dolor y anestesiar al paciente para poder ser tratado y que lógicamente sobreviva a esa anestesia. Eso hoy día tiene más peligro ir a la playa en coche que te anestesien en un hospital, ¿no? Pero hasta hace pocos años no era así. 100 años atrás no era así. De hecho, fíjense cómo el centauro Quirón no consiguieron los dioses quitarle el dolor. O sea, el dolor siempre ha sido un tema muy importante en la medicina. Y de hecho hay una cantidad de fármacos que intentamos utilizar cada vez más seguros e incluso hay personas que son capacitadas o formadas específicamente para poder anestesiar a los pacientes. Y de hecho, aquí le traigo la fotografía del señor Peter Safar. Este señor fue un anestesiólogo austriaco que terminó trabajando en Estados Unidos y que él fue el que primero, digamos, describió la resucitación cardiopulmonar. O sea, como un paciente que está a punto de morir, podemos intentar con una serie de maniobras conseguir que no fallezca, es decir, que tenga sus constantes vitales. Este Peter Safar, en el año 58, recibe una carta de Asmund Laerdal, que era un juguetero noruego. Y este juguetero noruego le escribe una carta dándole las gracias porque ha podido salvar la vida de su hijo después de haber leído su libro de cómo él le cayó el libro a las manos, leyó cómo se resucita un paciente y su hijo se ahogaba, no sé si fue comiendo y tal, y lo reanimó y le salvó la vida. Y entonces le escribió una carta, muchas gracias porque gracias a su trabajo y a que ha caído en mis manos, he salvado la vida a mi hijo. Y no sé cómo no sé cómo agradecérselo. Y él
el Zafar este, que era muy listo, le dijo, pues yo sí sé cómo me lo va a agradecer usted. Porque mire, yo quiero enseñar a la gente a hacer resucitación cardiopulmonar y me gustaría que usted me fabricase un muñeco que nos sirviera para esto. Y además me gustaría que el muñeco pues tuviera un aspecto de un abogado para que así la gente tuviera motivación suficiente para, ¿no? Viendo al muñeco salvar la vida. Y así empezaron a producirse las muñecas estas que se llaman Resucian. Resucian se fabricaron en el año 60, o sea que el año pasado se jubilaron estas muñecas, ¿no? Bueno, ya tenían sus 65. Pero lo bonito de esta historia es que este juguetero noruego cogió la imagen de un armario donde tenía en casa de su abuelo, de la familia, de manera que esta chica de las que le hablé al principio, que se ahogó en el río Sena, sin quererlo, posiblemente esta chica se suicidó por mal de amores y sin quererlo, al ser transformada en una muñeca de resucitación cardiopulmonar, pues ha sido la mujer más besada de toda la historia de la... Bueno, pues muchísimas gracias. Dejar de compartir. ¿Ya? Dejamos de compartir. Yo creo que sí. Muchas gracias, Carlos, por tan sugerente ponencia, charla, en la que nos has ilustrado, trayendo a nuestros días muchos mitos y sobre todo estableciendo esos lazos, ese nexo que continúa vivo y Desde luego. permanentemente como han, ¿no? Permanentemente retomado y resignificado. Bueno, pues yo quiero daros la palabra a ver si alguno de vosotros quiere hacer alguna observación. Mariano, creo que sí, rompe el hielo. Interesante la que ha recorrido de manera y alegre, desenfadada. Es un tema muy interesante que creo que está muy bien pensado, muy meditado, que lo ha hecho de manera bueno, hay una iniciativa, pero se ve que es mucho el tema por lo que ha pasado y sobre lo que ha reflexionado espacio y ha tocado un aspecto muy interesante, trayendo el mundo clásico al mundo vivo, ¿no? El campo de la medicina, y los clásicos están seleccionados de manera extraordinaria, acabando a un visto positivo como un título de la verdad que interesante dicho también, ¿no? Por sugerir posible una posible pregunta o quiere un comentario. Hay un texto que a mí, siempre pensando en el mundo actual y en relación al mundo clásico, pues a veces me hace pensar, y es cómo hoy creo yo que en la sociedad cada vez hay como una sensación de que todo el mundo quiere ser, por supuesto, todos querer estar pensados y ser más guapos, pero hay una parte que parece que nos hace perder un poco la idea de que somos humanos y tenemos un límite y tenemos una necesidad. Y creo que en eso, en el mundo clásico hay lecciones importantes, como el obrero o en la tragedia, que nos advierten continuamente de los límites de la cosa humana, de ser conscientes de que somos humanos, estamos sometidos a la enfermedad, de la muerte. No sé si tiene la sensación de que hoy, a veces, la sociedad se pierde un poco esa aprender eso, ¿no? Esa conciencia de la propia condición humana, ¿no? Es que yo quisiera, era la libertad, quisiera tal vez, yo también digo, bueno, yo también quisiera que pequeño, pero ya lo tengo, pues hay que, digamos,
Carlos, disculpa un momento, bueno, porque es que no lo oyen y entonces repito, bueno, un poco resumo la pregunta de Mariano. Bueno, ha elogiado en primer lugar la ponencia de Carlos y sobre todo esa reincomposición, ¿no? Con el comienzo con Anne, la muchacha ahogada y finalmente con esta resucitan. Y luego la pregunta concreta que hace es cómo en la sociedad le parece a Mariano, si le parece a Carlos que en la sociedad actual parece haber un afán por superar esos límites que todo ser humano tiene y que de los que nos da tantas lecciones nos dan los clásicos como Homero o los tragediógrafos sobre los límites de la condición humana en cuanto a la aceptación de la enfermedad, del dolor o de la muerte. Sí, bueno, A ver. Aquí yo separaría dos tipos de personas. Una es digamos, la sociedad en general, la que está ahora mismo paseando por la calle, y luego están las personas que vienen a la consulta con un problema concreto. Yo creo que ahí hay una diferencia muy, muy significativa. Sí es cierto que hoy día muchas veces pensamos, como hablábamos del mito de Pandora, ¿no? Que no tenemos que preocuparnos por cosas importantes que pueden, digamos, limitar todavía más nuestra existencia. En este sentido, pues sí es cierto que uno pues, ve una serie de hábitos o una serie de formas de entender la vida donde, claro, la perspectiva que yo tengo ahora como, digamos, persona madura me hace ver esto de otra manera, ¿no? Cuando yo era joven, yo veía la vida también distinta, ¿no? Y eso, yo creo que esa percepción de cómo uno, digamos, tiene la sensación de que no se va a morir nunca, ¿no? Cuando uno es joven, pues no piensas en eso. Y eso también repercute en... Sí es cierto que las personas hoy día, los hábitos saludables, como son la dieta, el descanso y el deporte, están hoy muy presentes en la sociedad. Y eso siempre, siempre que sea con moderación, ¿eh? Es muy, muy interesante, porque claro, también yo tengo pacientes que son chicos que van al gimnasio, no sé, 3 horas todos los días. Eso no es saludable, por ejemplo. Igual que si me dicen que juegan al ajedrez 9 horas al día, si no son jugadores de ajedrez, no es saludable. Eso por un lado. Luego está el paciente en tu consulta. Cuando un paciente viene a pedirte ayuda, porque, sobre todo porque ve que su vida está, si no truncada, su capacidad de autonomía se ha perdido, ¿vale? Y esto, quizás en mi especialidad, pues lo que mejor lo explica es un vértigo, ¿no? Tú tienes pensado hacer unas cosas hoy día y de pronto tienes una crisis intensa de vértigo y eso te cambia la percepción de lo que vas a hacer. Ya no puedes ir al trabajo, ya si querías ir al teatro esta noche ya no vas a poder hacerlo. Es como cuando te da un cólico nefrítico, ¿no? Que de pronto, ¡pum!, pues la vida se para y tienes que... En este sentido, sí que yo pienso que el médico ahí sí que tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ya no se trata de curar al paciente, sino se trata de que el paciente entienda que tú eres la persona que lo va a ayudar. Puedas hacerlo en un día o en un minuto, como es una maniobra de un vértigo que hacemos, o requiera tratamiento durante 15 días con un fármaco que vaya disminuyendo los síntomas. Yo el otro día en clase, esta misma semana, a mis alumnos en la universidad les explicaba que cuando se trata a un paciente con una parálisis facial, que, bueno, el paciente le ha dado una parálisis facial. Realmente lo que nosotros hacemos en la consulta, que lo atendemos y tal cual, ese paciente está continuamente durante 3 semanas mirándose al espejo, cada vez que va al baño se ve la cara, cuando pasa por tal, y eso hay que preparar al paciente para que sepan que en 3 semanas no van a mejorar, hagan lo que hagan, pero es muy probable que se curen, ¿no? Cuando eres capaz de transmitir eso al paciente, no solo de decirlo, sino darte cuenta que el paciente lo ha entendido, las cosas se simplifican. En ese sentido, yo creo que
es muy importante. Pero sí, estoy de acuerdo que llegar a las masas con buenos consejos sobre lo ideal, pues si hay algo ideal, pues es difícil. ¿Alguien más? También estáis invitados a intervenir los que estáis en casa, si tenéis alguna duda o queréis hacer una observación. Voy a ver el chat. Bueno, agradecidos por la interesante ponencia. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, reiteramos el agradecimiento a Carlos Escobar. Agradecido soy yo. Y bueno, antes de finalizar la sesión, quiero anunciar la próxima ponencia que tendrá lugar el lunes. Y voy a buscar la chuleta que pensaba que llevaba aquí. Bueno, el lunes próximo. Lidia Merenciano, sí, Lidia Merenciano, arqueóloga, y voy a deciros. Perdón. Muchas gracias. Bueno, Charo, si quieres lo Sí. digo yo. Vale, Sí, sí. Pablo, sí. Bueno, que el lunes Gracias. tenemos a las 7 la ponencia de Lidia Gemerenciano, que se llama Arqueología del mito. El, el subtítulo es Penélope entre la evidencia material y la reinterpretación literal, porque es la autora también de la novela mitológica o reinterpretativa del mito Penélope, y lo que nos va a contar. Así Muy que, bien, muchas gracias, Pablo. Nos lo presentará nuestra compañera Emilia Sánchez y Emilia Soler, perdón. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos y buenas tardes.